¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto volver a saludarles y estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo y siguiendo en el estudio de la carta a los Colosenses. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, y vamos a continuar con el versículo que nos quedamos en la penúltima clase. La última clase, recuerden que fue el video sobre el Halloween y el Día de Muertos. Pero una clase anterior estuvimos platicando sobre la carta a los Colosenses y vamos a continuar con los versículos. Vamos a entrar al versículo número 20 de Colosenses, el capítulo 2. Dice este versículo, voy a leer del versículo 20 hasta el versículo 22. Dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Bueno, estos versículos, y principalmente el versículo 20, comienza diciendo: pues si habéis muerto con Cristo. Este versículo no está poniendo en duda, porque aparentemente comienza poniendo en duda, así como, pues si hay muerto con Cristo. No, dice, la traducción correcta de este versículo es: ustedes que han muerto en Cristo. Entonces lo que está haciendo este versículo es afirmando lo que versículos anteriores el apóstol Pablo está enseñando después de que dio una serie y una relación de verdades de la obra de Cristo en la cruz y en la vida del cristiano. Y después de dar toda esa relación, culmina con este versículo 20, dice: ustedes han muerto con Cristo. Está afirmando este versículo y comienza con esa afirmación. No es una duda ni poniendo en cuestión si han muerto con Cristo, no. Está confirmando, es como si nos estuviera diciendo: ustedes que ya han muerto con Cristo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos, etcétera, etcétera? Este versículo no duda el hecho de que toda persona que ha puesto su mirada en el Señor Jesucristo como Salvador ya murió crucificado con el Señor. Es un tema muy interesante, pero que muchos de nosotros ignoramos en cuanto a la crucifixión de nosotros en la cruz. Y esa es la razón por la cual nosotros ya no debemos confiar en las obras meritorias de la carne, que era lo que enseñaban el ascetismo judío. Ellos confiaban más en sus obras que en la obra de la cruz. Por eso las doctrinas que querían introducirse en la iglesia eran un peligro para la vida cristiana. Y el apóstol se toma el tiempo para enseñarle a la iglesia y evitar que caiga en el error de esas enseñanzas que querían quitar el mérito a la obra de Cristo y poner por encima pues las obras de la carne. Y precisamente eso es lo que enseñaban estos judíos. Por eso comienza este versículo afirmando la condición que tenemos nosotros en Cristo. Dice: ustedes han muerto en Cristo, ¿por qué continúan viviendo como en el mundo, obedeciendo mandamientos de hombres? Si ustedes ya murieron con Cristo en la cruz, si ustedes viven en Cristo y ya murieron en Él, ¿por qué viven así? Comienza este versículo. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Lo que intenta, porque esa es la palabra que se puede usar, porque no es una verdad, no es un estilo de vida que tenga un fruto como tal, sino que intenta controlar los apetitos de la carne con la privación de las cosas materiales que puedan accionar las concupiscencias de las personas, en este caso estoy hablando de los que practican el ascetismo.
Entonces esas personas lo que hacen es abstenerse de tocar, de comer, de oír, de mirar, de utilizar sus sentidos para evitar entrar en contacto con todo lo que ellos consideran como peligroso para satisfacer sus deseos. Por eso el versículo dice, con preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques. O sea, que estas personas evitaban utilizar y tener su cuerpo para tener contacto con las cosas materiales del mundo, y según ellos, de esta manera pues tenían un contacto más directo con Dios y alcanzaban la iluminación y otras cosas ahí extrañas que profesa el ascetismo. Ahora, si nosotros leemos lo que pretende el asceta hacer, podríamos pensar que estamos en lo correcto, porque diríamos, bueno, si yo lo que quiero, según este pensamiento, si yo lo que quiero es agradar a Dios, pues lo que tengo que hacer yo es abstenerme de las cosas materiales. Si nosotros leemos el concepto de los ascetas, podríamos decir que van por buen camino. Lo que pretenden hacer, que es abstener su cuerpo de las cosas materiales para evitar pecar, por decirlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, el cristiano no debe practicar el ascetismo, porque el pensamiento del asceta confía en él mismo, confía en la abstinencia, y lo que él hace es luchar con sus fuerzas y con sus pensamientos sin tomar en cuenta la obra de Cristo. Esa es la diferencia en la vida cristiana, porque en la vida cristiana lo que a nosotros nos ayuda a luchar contra nuestras concupiscencias es la obra de Cristo, es la crucifixión de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos ayuda para pues vencer nuestros deseos y nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando muere en la cruz, porque eso es lo que habla el libro de Romanos capítulo 6, cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, se nos da a nosotros un poder para decirle no al pecado. Esa es la palabra. Se nos da a nosotros un poder para no obedecer al pecado. Sin embargo, muchos de nosotros pretendemos recibir o sentir el poder en nuestra vida de alguna forma mística, o no sé de qué manera. Pero el poder que nosotros recibimos de Cristo lo recibimos desde que creemos en el Señor, desde que nosotros confiamos en Cristo y confesamos que Él es nuestro Señor, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Desde ese momento nosotros hemos muerto al pecado. Desde ese momento nosotros hemos sido crucificados con Cristo, y desde ese momento el poder de decirle no al pecado llega a nosotros. No tenemos que estar buscando cómo obtener ese poder. Ese poder de decirle no al pecado lo obtenemos desde el momento en el que creemos en el Señor Jesucristo. La vida de la asceta es aislarse completamente del mundo para evitar el contacto, les comentaba, con todas las cosas materiales que propiciaban a pecar, o que propiciaban a satisfacer sus deseos y sus pasiones. Entonces lo que hacían estas personas era que para evitar caer en tentaciones, se apartaban, se iban a los desiertos, se iban a vivir en cuevas, para evitar, según ellos, tener contacto con todas estas cosas. Pero lo que hacían realmente era huir del mundo, era huir de todas estas cosas. No combatían sus concupiscencias, lo que hacían era huir del mundo. El problema es que las concupiscencias del ser humano no están en el exterior. Las concupiscencias que a nosotros nos afectan todos los días están dentro de nosotros. Entonces estas personas, al huir del mundo, según ellos, para controlar sus apetitos carnales,
pues realmente no hacían nada, porque los deseos del ser humano están dentro de sí mismo. ¿Por qué el cristiano no debe de huir? Porque él ya tiene poder de decirle que no al pecado. Nosotros no tenemos por qué huir del mundo. Nosotros no tenemos por qué luchar con nuestras fuerzas cuando el poder lo tenemos en Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2, 22 hay un versículo que dice que debemos huir de las pasiones juveniles. Eso fue un consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo, huye de las pasiones juveniles. Sin embargo, cuando dice la palabra huye, no significa literalmente que te agarres tus cosas y te vayas a esconder del mundo, que te vayas a una cueva a vivir, o que te vayas a un lugar alejado de todas las personas y de todas las cosas que hay en el mundo. No está diciendo esa palabra, la palabra huir. Lo que significa en este versículo la palabra huir significa evitar o no dejar que nos atrape o no dejar que entre a nuestro corazón todas esas cosas. Eso es lo que significa cuando dice huye de las pasiones juveniles, es no permitas que controlen tu vida las pasiones, o no permitas que entren a tu vida. Evita caer en todas esas cosas. Pero la manera de evitarlo no es huir del mundo, no es apartarse del mundo entero. Fue una de las oraciones que hizo el Señor Jesucristo por sus apóstoles, por sus discípulos antes de irse, fue precisamente esa. Cuando les dijo cuando le pidió a Dios que los cuidara, pero que no podía quitarlos del mundo, porque pues en el mundo ya había maldad, ya había peligros, ya había tentaciones, ya había todo eso. Entonces lo que hace el Señor Jesucristo al orar es pedirle al Padre que los cuide y les dé el poder para vencer todos esos peligros y cuidarlos de los peligros del mundo. Pero no les dice que se vayan y huyan a las montañas para no tener contacto con las personas. Entonces el ascetismo vive de esa manera. El asceta vive huyendo del mundo, pero él nunca va a poder dominar sus concupiscencias porque las lleva dentro de sí. Y el versículo 22 dice cosas que se destruyen con el uso. ¿Qué significa esta parte del versículo? Bueno, lo que se refiere a este versículo es que a pesar de que estas personas quieren luchar contra su carne huyendo, porque eso es lo que hacían literalmente del mundo, al volver al mundo en algún momento de su vida tenían que salir de las cuevas, tenían que regresar a tener contacto con las personas o contacto con la sociedad. Al momento de que ellos regresan a tener pues nuevamente contacto con las personas, se vuelven a activar esas concupiscencias y esos deseos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Imagínense que una persona practique el ascetismo y haya tenido problemas de alcohol y decide huir del mundo y apartarse de todo lo que tenga que ver con el alcohol. Y en algún momento va a salir de donde está y va a pasar donde hay alcohol, etcétera, etcétera. Su concupiscencia va a volver a renacer, sus deseos van a despertar otra vez. Y todo el tiempo que él estuvo ausente, escondido, no les va a servir de nada, porque sus deseos y sus pasiones van a estar dentro de él. Lo único que hace cuando la persona trata de controlar sus apetitos carnales por sí mismo, lo único que hace es engañarse, vamos a decirlo así, o su alma lo engaña, esperando el momento propicio para volver a salir y volver a hacernos caer en pecado. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínense la persona que tiene problemas con la fornicación y que tiene problemas con todo ese tipo de cosas y pensamientos sexuales. Se esconde y se va a vivir a un lugar apartado, completamente lejos de la sociedad. Si en algún momento esa persona regresa
llámese que pasaron 6 meses, 1 año, 2 años alejado de la sociedad. Si en un momento esa persona regresa a la sociedad y, por ejemplo, pasa una mujer vestida indecorosamente, que eso está pero hacia la vuelta de la esquina, ¿acaso no van a volver sus malos pensamientos a la persona? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque su concupiscencia no ha sido vencida, vamos a decirlo de esa manera. Sigue latente dentro de su corazón. Entonces, querer vencer a la carne huyendo del mundo nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Tampoco estoy diciendo que el cristiano deba ir a pelear contra sus propias tentaciones, ¿verdad? De ir a buscar las tentaciones para pelear con ellas. Lo que el cristiano verdaderamente debe de hacer es confiar en que el Señor Jesucristo es nuestro escudo y nuestra fortaleza en las tentaciones. A muchos de nosotros se nos olvida que como hijos de Dios ya no estamos obligados a pecar, como lo estábamos cuando éramos esclavos del pecado. ¿Qué pasaba en nuestra vida pasada? En nuestra vida pasada nosotros no teníamos oportunidad o no teníamos autoridad de decirle que no al pecado, pues porque vivíamos en el pecado, vivíamos siendo esclavos del pecado, y un esclavo no puede decirle que no a su amo, siempre le va a decir que sí en todo lo que le mande. Y nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo heredado de Adán y nuestra mente heredada de Adán, pues siempre se complacía con pecar y siempre vivía pecando y no podía decirle que no al pecado. Sin embargo, cuando una persona pone su fe en Cristo, dice la palabra de Dios que Él muere con Cristo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene por qué pecar, que ya no tiene por qué obedecer al pecado. Si pecamos, lo hacemos voluntariamente. El cristiano que peca lo hace por su propia voluntad y lo hace porque quiere pecar, no porque deba pecar. Y los pensamientos que vienen a nuestra mente, como por ejemplo el de es que soy débil, o es que todavía vivo en este cuerpo de pecado, o es que son excusas que buscamos para decirle sí al pecado. Son excusas que tenemos para hacer lo que deseamos hacer, pero no porque debamos pecar, sino porque queremos hacerlo. El cristiano que peca lo hace porque quiere, no porque deba, porque él ya tiene el poder de Cristo para decirle que no al pecado. Y si le decimos que sí, es porque deseamos hacerlo, no porque debamos hacerlo. Nosotros fuimos libres del pecado. Jesucristo nos dio la libertad del pecado, nos hizo nuevas personas, nos hizo un nuevo hombre. El viejo hombre que teníamos, que estaba viciado con todos los apetitos de la carne, fue crucificado en la cruz. Esa es una verdad que es difícil no es difícil, sino que no hemos comprendido la obra del Señor Jesucristo, el poder de la obra de Cristo en la cruz que repercute en nuestra vida. Y una de esas verdades es esa, que nosotros hemos sido crucificados con el Señor juntamente en la cruz. Dice el versículo 23: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas cosas que practicaban y que estas personas aparentaban tener una sabiduría o un actuar como sabios por vivir religiosamente. ¿Qué es vivir religiosamente? Aparentar que una persona es devota de Dios, pero realmente lo que él está haciendo es presumiendo que es religioso. En el diccionario Strong, la palabra cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario se refiere a la santurronería, que son personas que aparentan su santidad, pero realmente no lo son.
Y esas personas llevaban una vida con modestia, tratando de vivir sin las cosas materiales, queriendo mostrar humildad al castigar su cuerpo con la abstinencia. Hay un versículo que muchas personas malinterpretan en el que dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero el ejercitarse en la piedad es lo que debe de preocuparse el cristiano. Muchos interpretan literalmente el versículo diciendo que el ejercicio corporal para nada aprovecha, haciendo comentarios de que el ejercicio físico como correr o estar haciendo ejercicio en el gimnasio, etcétera, etcétera, para nada aprovecha. Ese versículo no está hablando de eso. ¿Qué tiene que ver eso con la vida del cristiano? O sea, no hay una relación lógica en el que el apóstol Pablo haya dicho eso, de que no hagan ejercicio, mejor ocúpense en la piedad. A lo que el apóstol Pablo, cuando dice en el que el ejercicio físico para nada aprovecha, está haciendo una alusión precisamente a lo que estas personas trataban de hacer. El ejercicio físico en ese versículo se refiere a todo lo que la persona hace en su cuerpo, y en este caso habla de esto, de abstenerte de las cosas materiales para, según la persona, ejercitar su cuerpo. O sea, buscar ser religioso, vaya. Entonces, ese versículo habla de eso, que tiene relación con lo que estamos viendo el día de hoy. Pero todas estas cosas que las personas hacen realmente no ayudan a combatir sus malos deseos, porque está dentro de la naturaleza humana pecar. Está dentro de la naturaleza humana. Entonces, practicar todas estas cosas no les servía de nada. Lo único que verdaderamente le sirve al ser humano para vencer los deseos de la carne es Cristo. Únicamente es la única arma que el ser humano tiene para poder vencer las tentaciones y para dejar el pecado. La crucifixión de su cuerpo en la cruz es lo único que como ser humano a nosotros nos funciona realmente. El ser humano nunca dejará los apetitos de la carne a menos que los deje en la cruz. Nunca un ser humano va a poder dejar el desear pecar si no muere con Cristo en la cruz. Y eso es lo que nos dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo no nos está diciendo que debemos de estar buscando crucificar a nuestro cuerpo todos los días de nuestra vida. Dice que ya fue crucificado. Está hablando de algo que pasó desde el momento que aceptamos a Cristo. No nos dice la Biblia que estemos buscando cómo crucificar a nuestro cuerpo todos los días. Ya fue crucificado. Y si nosotros nos aferramos a esa verdad y nosotros tomamos esa verdad de Romanos 6:6 y la creemos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender este versículo y a todo lo que implica este versículo, vamos a tener, a comprender cómo vencer todos esos apetitos de la carne que hay en muchos de nosotros todavía. Pero debemos entender ese versículo número 6 de Romanos. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. En la próxima clase vamos a tratar un poquito más este punto de Romanos 6:6. Pero por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que vimos el día de hoy, sobre estos versículos, y a depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo para, pues, vencer todas aquellas cosas que todavía no hemos podido dejar, y vencerlo únicamente por la fuerza y el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto.